Bom dia, buenos días, buen día. Es un placer estar aquí y poder introducir. Sí, ¿no? Poder introducir a la doctora Ayuso, como decía el rector magnífico de la Universidad de Montjuïc, y va a hablar de Brasil-Europa, oportunidades y retos de una agenda común para relanzar la asociación estratégica. Voy a hacer una pequeña presentación de la doctora Ayuso, que es doctora en Derecho Internacional Público y máster en Estudios Europeos en la rama jurídica, obtenida por la Universidad Autónoma de Barcelona, la UAB. Es profesora asociada de esta universidad, de la UAB, y en cursos de posgrado sobre temas relacionados con las relaciones entre la Unión Europea y América Latina, la integración latinoamericana y la cooperación internacional para el desarrollo. Tiene muchos temas de investigación, pero entre ellos, en la actualidad, son los instrumentos, por ejemplo, regionales de cohesión social, el tratamiento de las asimetrías en los esquemas de integración regional y en las relaciones norte-sur, la integración física y los mecanismos internacionales de prevención y solución de conflictos. Participa en muchos foros, en muchas redes. Aquí vamos a destacar el ASA, el CLAD, OBREAL y un grupo de trabajo Europa-América Latina de ADI. Doctora Ayuso, cuando quiera. Muchas gracias. En primer lugar, también como no, agradecer al rector, de la Universidad de Montjuïc, a Carlos Ayuso, como vicerrector de Relaciones Internacionales, y a Rosario Pastor, de la Cátedra UNESCO, por haberme invitado a participar en estas jornadas sobre Brasil y por haberme invitado a hacer esta ponencia sobre las relaciones entre Brasil y la Unión Europea. Es un tema que llevamos trabajando desde CIDO durante unos años. Como ha dicho muy bien el vicecónsul, Brasil es ahora un país emergente y es un país que despierta el interés de todo el mundo y por lo tanto también de las instituciones españolas y europeas, que siempre ha estado presente Brasil, pero en estos momentos despierta un mayor interés por esa posición y nosotros estamos tratando pues, de un poco estudiar cuál es el pasado, el presente y el futuro, hacia dónde van esas relaciones entre Unión Europea y Brasil que han estado evolucionando a medida que ha evolucionado también el papel de Brasil en el mundo y en la región. Como decía el vicecónsul, Brasil es y el rector, Brasil es uno de los emergentes, uno de los países, de las potencias emergentes, no solamente un país emergente, sino una potencia emergente, porque países emergentes hay muchos, pero el tamaño de Brasil y de las potencialidades de Brasil son pocos. Ahora pues hablamos del grupo BRICS, que son esos países grandes que tienen una proyección de futuro importante, que algunos ya eran potencias, que han cambiado también su posición, pero que otros están asumiendo ese papel de actor global y no solo de actor regional. En la actualidad, Brasil es uno de los 10 países que tienen el estatus de socio estratégico de la Unión Europea. Lo tiene no desde hace tanto. De hecho, el estatus de socio estratégico es un estatus que es relativamente nuevo para la Unión Europea y que antes se reducía solamente a los socios tradicionales, las potencias tradicionales, que eran Estados Unidos, Canadá, Japón, eran los socios estratégicos. Ahora eso se ha ampliado al grupo de los BRIC y a algunos otros países que no son tan grandes, pero que también se entienden que tienen un papel importante en su región, como México y Corea del Sur. Por lo tanto, esos 10 son Estados Unidos, Canadá, Japón, los BRICS, México y Corea del Sur. Esto es ahora así, como decía, no ha sido siempre así. De hecho, cuando surgió la Unión Europea, las relaciones con Brasil, en su momento, nació la Comunidad Europea en su momento, las relaciones con América Latina en general y con Brasil eran bastante tenues. No había unas relaciones realmente no eran estratégicas para la Comunidad Europea en su momento, y digamos que el papel o las relaciones con América Latina mejoraron sobre todo a partir de los años 80, en los cuales también tuvo parte de responsabilidad o de
razón o de causa la entrada de España y Portugal en la Comunidad Europea, que hizo que esos países que tenían relaciones tradicionales con esa región reclamaran un estatus diferente para las relaciones entre América Latina y Europa, ¿no? Y se empezaron a crear diálogos y estrategias de relacionamiento entre la Unión Europea, entonces Comunidad Europea, y América Latina. Eso no quiere decir que no hubiera relaciones con Brasil. El primer tratado que hizo Brasil con la Unión Europea, que celebró, es de 1974. Pero era un tratado que no era un tratado privilegiado, no tenía un trato privilegiado, simplemente era un establecimiento de relaciones de mutuo reconocimiento como sujetos, como actores, pero no tenían un tratamiento que fuera realmente preferente para la Unión Europea. Hubo otro tratado posterior, un tratado de 1995, todavía bilateral, entre la Unión Europea y Brasil, entre las comunidades europeas y Brasil, pero tampoco era un tratado que otorgara un tratamiento privilegiado, aunque sí se ampliaban el avance a los tratados de tercera generación, que se llaman, que ya tenían los 3 pilares de cooperación, diálogo político y comercial, pero todavía no preferencial. A partir de los años 90, cuando Brasil se integra en el proceso de integración regional Mercosur, las negociaciones entre Brasil y la Unión Europea se tornan regionales. Ya no son bilaterales, sino que pasan a ser relaciones regionales. Brasil es el socio mayor, pero es un socio dentro de Mercosur, y se adopta una vía de relacionamiento más regional que bilateral. No es que se aparte del todo la vía bilateral, pero sobre todo se centra en la vía regional. ¿Por qué? Porque la Comisión, por una parte, estaba interesada para la Unión Europea, en particular, el regionalismo es una parte de su estrategia de inserción internacional como, de alguna manera, expansión de su propio modelo de regionalismo y reforzamiento de las relaciones interregionales como mecanismos de estrategias intermedias para actuar o tener mayor influencia en el contexto global. ¿Y Brasil por qué? Porque Brasil también parte de esa idea de que Brasil, que había sido tradicionalmente un país que tenía poca relación con sus vecinos, habitualmente cambia esa estrategia a partir de los años 90 para convertirse en un líder regional. Y entiende también ese regionalismo como forma de ampliar su influencia y tener más capacidad de negociación, pasa a ser una estrategia también del propio país. Por lo tanto, ahí se pasa de las relaciones bilaterales, sobre todo, a impulsar esa relación birregional. Ya digo que eso no significa que se abandone totalmente la bilateral. Brasil continuó teniendo relaciones bilaterales con la Unión Europea, de hecho se firmó en 2004 un acuerdo de cooperación científica y técnica, pero las relaciones económicas y las políticas se vehiculan sobre todo a partir de la clave regional. Hay un cambio a partir de del cambio de siglo, de los años 2000, que va relacionado con ese cambio de posición de Brasil, ya no solo como líder regional, sino como actor global. A partir del año 2000, Brasil pasa a ser un actor mucho más activo en el ámbito internacional, también por ese crecimiento que ha tenido y esa década de bonanza que le ha permitido alcanzar pues, ese 6º puesto de PIB en el ámbito internacional. Eso hace que, de alguna manera, la Unión Europea tenga que cambiar su visión de país y a tomar nota del papel que está adoptando Brasil en la comunidad internacional. Brasil es un país muy activo en las negociaciones multilaterales. Brasil toma un papel de liderazgo en temas, por ejemplo, comerciales dentro del GATT. Se genera un grupo de negociación que fue el G20, pero G20 comercial, en el cual de alguna manera se contrapone a las posiciones de la Unión Europea tradicionalmente y de Estados Unidos, que habían sido los que habían dominado el diálogo dentro del GATT. Brasil pasa a formar parte de este grupo BRICS con una agenda global, que tienen sus alianzas entre ellos. Brasil pasa a ser también parte del G20 financiero, y Brasil también pasa a ser un líder y impulsar esas asociaciones regionales, ya no solo de Mercosur, que se va ampliando con nuevos socios, sino también con la creación de nuevos organismos regionales como UNASUR,
que se consolidan también como un actor autónomo regional y de alguna manera independiente de las relaciones con las tradicionales potencias y sobre todo con Estados Unidos, que había sido, digamos, un líder hegemónico en la región. A eso se contesta con esas nuevas asociaciones, y finalmente con la creación de la CELAC, que hablaremos después, que supone ya la ampliación de ese ámbito regional a toda la región y que se ha convertido en el interlocutor actual del diálogo político Unión Europea-América Latina. En todo eso, Brasil ha ejercido un papel de liderazgo, pero como actor propio también ha tenido un desarrollo que hizo que la Unión Europea de alguna manera se viera necesario establecer un diálogo político bilateral directamente con Brasil. Eso ha sido criticado por otros países de la región, que ven que con eso se ha roto un poco el esquema regionalista entre la Unión Europea y Brasil, pero lo cierto es que era casi era obligatorio para la Unión Europea reconocer ese nuevo papel de Brasil. Y así, en el año 2007, a instancias de la presidencia portuguesa del Consejo Europeo, se realizó la primera cumbre Unión Europea-Brasil para crear el diálogo estratégico bilateral entre la Unión Europea y Brasil, que se ha venido desarrollando anualmente. Para la Unión Europea, eso era el reconocimiento de alguna manera de este nuevo papel de Brasil en el mundo multipolar, pero también era una manera de autoafirmarse ella como actor global frente a esas nuevas potencias, con la creación, a partir de la creación del Tratado de Lisboa, y la creación del Servicio Exterior Común y la creación de un nuevo sistema europeo de acción exterior. Durante estos años ha ido evolucionando la relación, y digamos que las tendencias que ya se apuntaban desde principios de siglo se han incrementado. Por una parte, Brasil cada vez es un socio con más proyección global y en crecimiento, y la Unión Europea sí que es cierto que está intentando consolidar su servicio de acción exterior y por tanto una política europea realmente exterior, pero las posiciones de ambos han cambiado. Brasil se ha mantenido como un país emergente y la Unión Europea, a partir del 2008, pues ha tenido una situación de complicaciones que hace de alguna manera poner en cuestión cuál es su modelo de desarrollo, cuál es su modelo de regionalismo y cuál es la manera de solucionar. Ahora mismo la Unión Europea no se ve tanto como un garante de la estabilidad, sino al revés. Es un país, es una región que está siendo fuente de problemas y de inestabilidad en el ámbito global. Por lo tanto, de alguna manera, la forma en cómo se relacionan Brasil y la Unión Europea tiene que adaptarse también a esos cambios que se han producido en la posición relativa que tienen los dos actores, ¿no? Brasil ahora se afirma como actor y se afirma como un actor que se pone desde el sur. Es una potencia emergente, pero una potencia del sur no solo geográfico, sino del sur también político, ¿no? En este sentido, hay algunas reglas del juego que existían que Brasil quiere cambiar. La propia presidenta Dilma Rousseff, cuando fue a la Asamblea General de Naciones Unidas, dijo que es necesario sustituir, ¿no?, algunas teorías desfasadas, algunas formas, algunas reglas desfasadas de un mundo viejo, del mundo anterior, por nuevas formulaciones para un mundo nuevo, el mundo que viene. En eso va a afectar a las relaciones entre la Unión Europea y Brasil, y lo ha afectado ya, y será, digamos, un cambio hacia el futuro. Por lo tanto, eso hace un cambio no solamente de relacionamiento, sino de las percepciones que se tienen unos de otros, y eso hace repensar sobre qué fundamentos, sobre qué objetivos tenemos que desarrollar esa relación estratégica, que sí hay un reconocimiento de que tiene que ser estratégica, yo creo por parte de ambos, pero que no está todavía clarificada en qué bases, en qué incentivos tiene cada una de las partes para mantener y para desarrollar esa asociación estratégica. Bien. Hasta el momento, la asociación entre Brasil y Europa, y dentro de ese regionalismo, ha sido sobre todo económica y regional. La relación política ha sido de bajo nivel hasta ahora, en lo que son acuerdos políticos entre Brasil y la Unión Europea, porque hay desacuerdos muchas veces, y
ahora se tiene que pasar de ese relacionamiento, sobre todo solo económico, no solo, pero muy centrado en la parte sobre todo comercial y regional, a un relacionamiento que sea más político también, sin olvidar lo económico es una base necesaria, pero más político y más global. Tanto situar la relación, no solamente las relaciones Europa-América Latina, sino en un marco mucho más global como es el ámbito de actuación de Brasil. Por lo tanto, los ámbitos de cooperación no se deben limitar a ese ámbito comercial, sino a la gestión de las interdependencias globales. Y eso implica, por ejemplo, temas como solo las negociaciones multilaterales comerciales, pero también temas como la estabilidad financiera, la seguridad en términos amplios, la seguridad humana, el combate al crimen organizado, la sostenibilidad ambiental, el cambio climático y también temas que requieren acuerdos relacionados con la gobernanza de la conflictividad a nivel internacional, es decir, como el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales también forma parte de esa. Y eso ha de ser tratado de una manera más simétrica de lo que ha sido actualmente, por la situación de reequilibrio que se ha producido y también con la responsabilidad mutua, pero que además tenga en cuenta cuáles son las asimetrías que se dan entre los diferentes actores. En el ámbito político, tradicionalmente se dice que Brasil y la Unión Europea, en general América Latina, comparten valores y es verdad, en principio comparten valores, pero la manera de entender esos valores no siempre es igual y no siempre se aplican de la misma forma, sobre todo los temas, por ejemplo, de mantenimiento de la paz y la seguridad. La manera de entender que tiene Brasil el mantenimiento de la paz y la seguridad no es la misma que la que tienen la Unión Europea y sus aliados, digamos, tradicionales. Por ejemplo, en los temas de intervención en conflictos armados. Ahí hay diferencias de posicionamiento, aunque los valores son los mismos, que se pueden defender, las maneras de entenderlo no son iguales. De todas formas, lo cierto es que si bien Europa, digamos, puso a Brasil en el paquete de América Latina y ahora lo ha identificado como actor, digamos, individual más, en el caso de Brasil también cuesta ese relacionamiento individual y global entre la Unión Europea y los países miembros. En realidad, Brasil hasta ahora, aunque tiene ese diálogo político con la Unión Europea, en general, normalmente en sus relaciones con Europa privilegia las relaciones bilaterales. Es una tradición que tiene casi todos los grandes países la tienen, esa tendencia a la bilateralización de las relaciones. Pero para Brasil normalmente tiene un grupo de países con los que tiene una relación más privilegiada, que son Francia, Alemania, Reino Unido, por supuesto Portugal y también España, por la relación económica sobre todo, y otro tipo de países de la Unión Europea con los cuales hay muy poca relación. Eso es un camino abierto también a ampliar el conocimiento. Creo que con algunos países ya se está mejorando, Polonia, que ya tenía una relación previa, ¿no? También hay tradición migratoria y tal, pero hay otros países de la Unión Europea que son grandes desconocidos para Brasil y Brasil es gran desconocido para ellos. Por tanto, es todavía un problema a solucionar, que se conozca, ¿no? Que se conozca más la realidad europea en Brasil y la realidad brasileña en el resto de América Latina. Otro componente de las relaciones estratégicas, para asentar esa nueva relación estratégica entre Brasil y la Unión Europea, es la necesidad de ponerse de acuerdo en algunos de esos cambios que se tienen que realizar a nivel internacional. En este momento, como decía, Brasil tiene el objetivo de cambiar algunas de las reglas del juego. Y entre esos cambios de las reglas del juego, Europa muchas veces no sale ganando, sino que sale perdiendo. En ese sentido, hay intereses contrapuestos que habrá, de alguna manera, que reequilibrar o negociar y que obligan a un diálogo entre la Unión Europea y Brasil. Por ejemplo, decíamos el tema de las instituciones financieras. Brasil ha pedido más papel en las instituciones financieras y reclama a la Unión Europea más responsabilidad a la hora de gestionar sus propias finanzas para reequilibrar, digamos, el papel que han tenido los emergentes hasta ahora en minoría en esas relaciones financieras y ampliar su cuota, que necesariamente va a pasar por una disminución de la cuota europea, porque es lo que se da en las propias relaciones internacionales. Existen, además,
Otros temas como el Consejo de Seguridad, para el cual Brasil reclama un puesto permanente en el Consejo de Seguridad, y obviamente eso pasará por ampliar el Consejo de Seguridad y que la cuota del poder también de Europa también disminuya, ampliándola a otros actores. Ahí son otros problemas, otros temas en los cuales tienen que ir las negociaciones entre los dos. Otro tema es, por ejemplo, el del cambio climático. Cambio climático, todos estamos de acuerdo que es un problema global y que tienen que haber responsabilidades por parte de todos, pero cómo se reparten esas responsabilidades es en lo que no hay acuerdo. Porque los emergentes dicen que la responsabilidad mayor es de aquellos que han tenido mayor responsabilidad en el cambio climático previo y que los países en desarrollo tienen otras necesidades que ya cubrieron en su momento los países industrializados. Temas como las guerras cambiantes. Ese es otro de los temas que ahora mismo está en cuestión. Brasil, como país que está recibiendo inversiones y que está revalorizando su moneda, pierde competitividad, y la Unión Europea, que también ha tenido revalorización, que a pesar de su situación, puede causar más problemas a los países en desarrollo. Por lo tanto, los intereses de Brasil no siempre son complementarios a los de la Unión Europea, hay intereses contrapuestos, pero sí que hay intereses comunes. Y hay que buscar esos intereses comunes, hay que ver cuál es la relación estratégica, tiene que ir primero a solucionar esos conflictos, pero sobre todo a buscar sinergias en un diálogo que tiene que ser, y que Brasil con razón reclama, de tú a tú, no de imposición de reglas, sino de renegociación de esas reglas. Bien, yo quería decir un poquito, si puedo, pero es que no sé cómo funciona, unos cuadros un poco de cómo están las relaciones económicas. Me han dado esto, pero no... Bien. Bueno, como decía el vicecónsul, o el cónsul encargado, la situación de Brasil en el comercio de mercancías es superavitaria. Y... Siguiente. Oh, así. Sí, ¿no? Sí, si vemos la Unión Europea, vemos que las mercancías también, la Unión Europea es deficitaria en la relación comercial con Brasil. Brasil tiene una balanza comercial positiva con la Unión Europea, que está basada sobre todo en la exportación de materias primas. Eso es. Si vamos al comercio de servicios, vemos que la cosa se da totalmente la vuelta, que es la Unión Europea la que es superavitaria con respecto a Brasil. Esto es la balanza de pagos de la Unión Europea con Brasil. Vemos que aquí sobrepasa también mucho más. Si vamos a la inversión extranjera directa, vemos que la Unión Europea, sería el balance, sería el amarillo, que la Unión Europea invierte mucho más en Brasil de lo que Brasil invierte en la Unión Europea. Hay altibajos, pero la tendencia es que Brasil incremente las inversiones hacia la Unión Europea, pero ha habido incrementos altibajos, sobre todo con la crisis. Si vemos los stocks, un poco que era lo que hablábamos, vemos que también los stocks de la Unión Europea son mucho mayores que los de Brasil en Europa. Y si vemos los inversores, vemos ahí que España en un momento dado fue la primera inversora en Brasil, aunque luego obviamente con la crisis ha ido cayendo en picado. Ahora mismo el mayor inversor es Estados Unidos, y luego ya tiene los otros a mucha distancia, los otros están más o menos en la calle. Pero vemos que el stock acumulado de España en ese sentido es muy alto, con respecto, aunque hayan disminuido ahora las inversiones, el stock que queda acumulado es bastante amplio. Bueno, si vemos los principales socios comerciales, aquí esto se ve peor, vemos que Brasil, para la Unión Europea, es el 2,3% de sus importaciones y exportaciones, es igual, está más o menos equilibrado. Si vamos a los socios de Brasil, en cambio, si juntamos a todos los socios de la Unión Europea, todavía sigue siendo el principal socio comercial.
principal socio de importaciones y exportaciones, con todos, con los 27, que vamos país por país, pues claro, la diferencia es mucho mayor, no entra en casi ninguno dentro de los principales individuales. Por lo tanto, estamos hablando de que la Unión, esto sería el comercio bilateral con los Estados miembros de la Unión Europea. Vemos que ahí es Alemania claramente la que destaca como socio comercial de la Unión Europea. Todos los demás están bastante por debajo, y España pues, ha sufrido una disminución en los últimos años a causa de la crisis. Y si vemos ya aquí el saldo comercial, esto ya lo hemos visto antes, en España vemos ahí la dramática caída que ha habido de un lado a otro como consecuencia de la crisis. Y esto, bueno, ya lo hemos visto antes. Si vemos, ahora bien, todo esto se da con unas asimetrías. Aquí vemos cómo ha habido un cambio en el incremento y Brasil claramente tiene una posición ascendente. No sé si el crecimiento con esos altibajos de la crisis y finalmente, a pesar de ello, Brasil sigue siendo un país en desarrollo. Es un país que está con perfil ascendente y cuyas posibilidades son muy grandes y que probablemente se acelerará ese crecimiento, pero todavía se dan asimetrías que hacen que en las negociaciones eso salga a relucir. Se dan asimetrías entre el tipo de exportaciones e importaciones que se hacen y también en la capacidad, digamos, de negociación a la hora de determinados rubros diferentes en las negociaciones. Por lo tanto, para la Unión Europea, en las negociaciones comerciales, lo importante es la apertura de servicios y de productos industrializados y acceso, por ejemplo, a las compras públicas. En cambio, para Brasil lo importante es la liberalización en estos momentos de los productos primarios, que son su principal factor de exportación, pero eso digamos, se enfrenta a la negativa por parte de la Unión Europea a modificar su política agrícola común, que es, como sabemos, muy proteccionista y que, por lo tanto, impide a Brasil aprovecharse de sus ventajas comparativas en la exportación de productos primarios y eso cierra, digamos, las puertas a una mayor apertura en los temas relacionados con los servicios o con los productos de mayor valor agregado. Por tanto, en la coyuntura actual, las negociaciones que siguen, que se comenzaron hace ya en el 96, que se empezaron las negociaciones, que se paralizaron en el 2000, en el 2004, que se abrieron de nuevo en el 2010, están bastante en punto muerto. Están bastante en punto muerto porque las posiciones, no hay una complementariedad, podría haberla, pero no hay una complementariedad porque hay políticas de industrialización por un lado y de mantenimiento de la protección de la política agrícola común por el otro, que impiden avanzar en las negociaciones. Por lo tanto, las mayores dificultades son la negociación de los productos agrícolas, los bienes industriales y servicios, y también los desacuerdos que se dan al interior de cada uno de los sistemas regionales, porque tampoco las posiciones dentro de Mercosur son idénticas en todos los países y tampoco las posiciones dentro de la Unión Europea son idénticas. Hay países que estarían más de acuerdo con la liberalización de los productos primarios, porque son los importadores de esos productos, y hay otros que no. Por tanto, las negociaciones no solamente están lastradas por la posición de cada una de las regiones, sino por las posiciones que se dan al interior de cada uno de los sistemas. Y lo cierto es que tanto la Unión Europea como Brasil apostaron por las negociaciones multilaterales y esas negociaciones no han avanzado tampoco. Así nos encontramos en este momento en estos momentos, ¿cuánto me queda? Para explicar más cosas o menos cosas. 10 minutos. En estos momentos no hay ningún acuerdo comercial entre la Unión Europea y Brasil, por una parte porque Brasil y Mercosur han optado por no liberalizar sus mercados. Son países que no han negociado muchos acuerdos de libre comercio, de hecho creo que hay uno con Israel y está negociando uno con algún país asiático, pero no existe. Y
la Unión Europea pues, no tienen tampoco un acuerdo privilegiado con Brasil. Por lo tanto, tenemos una situación en que las negociaciones multilaterales no han avanzado, las negociaciones bilaterales no han avanzado tampoco y no hay un acuerdo. Por eso cuesta desbloquear esas relaciones comerciales. Existe una ventana de oportunidad por el hecho de la competencia china. China ha sido el que ha hecho el motor del tirón de las exportaciones brasileñas, pero también es un peligro para la competitividad de las empresas brasileñas al interior del mercado regional. Y por tanto, eso puede ser una ventana de oportunidad para que, enfocando la relación, enfocando las negociaciones de una manera no estrictamente mercantilista, sino basada en la creación de complementariedades entre las empresas españolas y europeas y las brasileñas, se pueda abrir o destrabar las negociaciones que en este momento están en vía muerta. Por lo tanto, hay que un poco desviar las negociaciones de la estricta negociación comercial para pasar a unas negociaciones más amplias en las cuales se busquen esas sinergias y se busque cómo dinamizar la relación regional buscando esas complementariedades. ¿Qué le interesa a Brasil de Europa? Brasil lo que quiere son inversiones, pero que sean productivas, no inversiones especulativas, inversiones productivas, que generen transferencia de tecnología, que dejen infraestructuras, que generen también competitividad en las empresas y ayuden a desarrollar el mercado interno y regional y que eso genere mayor autonomía para el país. Eso es lo que quiere Brasil de Europa. Y eso abre puertas en el ámbito tecnológico a través de proyectos de investigación conjuntos. Brasil participa, es el país de América Latina que más participa en proyectos de investigación conjuntos con Europa, porque tiene las capacidades también. Ya hemos visto por ejemplo, los programa de envío de estudiantes de intercambio de tecnología entre Brasil a través de la CAP, es el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico. También Brasil está interesado en la creación y en la cooperación con otros países del sur, de la región y fuera de la región, en África, a través de la cooperación sur-sur que hace transferencia de tecnología entre países emergentes y países en desarrollo y que abre puertas también a la triangulación con la cooperación europea, que son caminos a explorar. Y Brasil también está interesado también en los temas de educación y de intercambio de estudiantes, como se ha dicho con estos programas. Por lo tanto, de lo que se trata es de generar interrelaciones entre actores no solamente a nivel comercial, sino entre actores de ambas regiones, y de generar eso en base a una mayor paridad de las relaciones y no una cooperación entendida como norte-sur. Por otra parte, también existe un diálogo en el ámbito del desarrollo social y la cohesión social entre la Unión Europea y Brasil. Brasil está tratando de generar un estado del bienestar propio, con sus propias políticas, y de alguna manera ve que el estado del bienestar europeo, que había sido un referente, se está poniendo en peligro. Por eso Brasil, con los dirigentes brasileños, cuando vienen a Europa, le reclaman que salve su estado del bienestar. Por ejemplo, estoy refiriendo a la visita de Lula da Silva cuando estuvo en Barcelona a recoger su premio Cataluña Internacional, en la cual su discurso iba por ahí: ustedes de Europa tienen la responsabilidad también de salvaguardar ese modelo social que es el que nosotros queremos para nosotros también y que está en este momento en peligro. Por tanto, hay muchos puntos en común entre la Unión Europea, pero también hay esos puntos en desacuerdo que están ahí, que no se pueden obviar. En el caso de España, y con esto ya termino, solamente una relación a la especial relación que hay entre Brasil y España en el ámbito de las relaciones internacionales a través de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Es un proyecto básicamente español y portugués, que en sus momentos fue visto con reticencias por Brasil, como una injerencia externa de tratar de ejercer un liderazgo en la región que no le correspondía a un actor externo. Luego, con su tiempo, se fue modificando esa visión, sobre todo porque España no es para nada un rival a Brasil. Y sin embargo,
esas conferencias sirvieron de alguna manera para juntar a los países de la región cuando no existían organismos regionales que juntaran a todos los países de la región sin Estados Unidos y Canadá, que no molesta tanto, pero también se la ha excluido. Generó esa interlocución que hay que decir que con el tiempo pues, ha ayudado a generar esos otros proyectos propios de América Latina. ¿Qué futuro puede haber para esta comunidad de América Latina ahora que el Brasil y América Latina ya tienen UNASUR y tienen la CELAC? Pues es algo que está en reinvención, ¿no? De alguna manera las relaciones están ahí, hay relaciones es importante decir que sí que hay un bagaje previo que ha generado unos lazos importantes, hay centenares incluso de asociaciones iberoamericanas que funcionan y que generan lazos entre Europa y América Latina, y quizá lo que es necesario es europeizar o incluso globalizar esa relación para incorporar nuevos actores y hacer que no se trate de una comunidad cerrada, sino de una comunidad que se reivindica como actor social más que internacional en el mundo. Y yo creo que lo voy a dejar aquí porque me extendido bastante, y si en el debate queremos hablar de otras cuestiones. Pues... Muy bien, muchas gracias por la pausa. Muchas gracias, doctor Ayuso. Y ahora es el momento del debate, si hay preguntas. Nos habla de tantos jóvenes. Aquí nos depara el futuro, ¿no? Perdonad mi voz, pero los italianos después de los 50 somos cao y un simple resfriado nos deja en estas condiciones. Yo tengo una muy sencilla y muy complicada, ¿no? Es decir, ¿y cómo ve el futuro de las relaciones Europa-Brasil, en realidad? Y si nosotros queremos entrar en España también. ¿Cómo lo veo? Bueno, yo creo que lo veo diciendo, es un futuro en el que Europa tiene que reconocer, digamos, que las cosas han cambiado, ¿no? Y que las relaciones serán diferentes y tendrá que ceder algunos espacios de poder. Será así, pero creo que al mismo tiempo ahora se dice que será el siglo de América, ¿no? El siglo XXI, y será el siglo de Asia. Yo creo que puede ser un siglo que vuelva a conectar a Europa con Asia a través de América Latina, con América Latina, ¿no? Y luego hay otra parte importante. Ahora estamos haciendo un proyecto muy interesante, que es para la Unión Europea, sobre el Atlántico como espacio, ¿no? Y es cierto que la tendencia es hacia Asia es ahora el actor emergente, pero nos olvidamos siempre del sur del Atlántico, que está todavía muy poco... Las relaciones están muy poco desarrolladas, pero eso va a ser un eje de crecimiento que yo creo que Brasil está apostando muy intensamente hacia allá, hacia África, y quizá nos encontremos en el medio, ¿no? Es decir, Europa volviendo la vista hacia el sur y Brasil mirando también no solo hacia Brasil, América Latina en general, no solo hacia Asia, que ciertamente ha sido ahora el motor de crecimiento, pero que tiene sus limitaciones en el sentido en que la relación con Asia es en realidad, está repitiendo un patrón que era del siglo XIX con Europa, venta de productos primarios y compra de productos manufacturados. Seguramente las relaciones con África y el intercambio con Europa puede ser un balance hacia esa tendencia a la reprimarización, que es el gran temor que tiene ahora a Brasil, ¿no? Que su economía es una economía en crecimiento, pero que su mayor crecimiento está siendo, no es que lo otro no crezca, crece también, su mayor crecimiento está siendo en base a los productos primarios, ¿no? Y eso no es lo que busca Brasil. Aprovechar la oportunidad de tenerlo es una oportunidad, pero para conseguir otro tipo de... Y ahí es donde entran las relaciones con la Unión Europea, basadas en esas relaciones más no solo comerciales. El futuro no es el comercio, el futuro será sobre todo las inversiones y el intercambio de tecnología. Muy bien, muchas gracias. ¿Preguntas? Sí. Sí, Brasil yo creo que es muy conocido desde su punto de vista comercial, precisamente por lo que usted comentaba de las materias primeras en producciones masivas y
y con las dificultades que supongo que hay de protección en países en Europa, como puede ser España, que todavía el peso del sector agrícola es importante, ¿no? Pero ¿os podría informar un poco de cuáles son, desde el punto de vista industrial, cuáles son los puntos ya reales o en crecimiento en Brasil? Bueno, yo no soy tan experta en Brasil, eso podría explicarlo más en Consu. Pero en Brasil, aparte del producto del agropecuario, creo que están las zonas en el petróleo, en las infraestructuras. Las infraestructuras es un sector en el que Brasil tiene que desarrollar. Bueno, en Manaus está la zona más de manufactura. ¿Qué sectores más estarían en...? Bueno, yo diría que de manera general las energías renovables son un sector muy fuerte ahora en Brasil. Renovables y no renovables con petróleo principalmente, ¿no? Y de renovables con usinas hidroeléctricas, y también estamos empezando muy fuerte ahora con energía eólica y biocombustibles también. Y bueno, esa es una tecnología que intentamos hacer colaboración con otros países. Claro, no es posible hacer con todos, especialmente en el sector de biocombustibles, porque hay una cuestión climática que, claro, es fundamental para el crecimiento de la caña de azúcar, ¿no? Y bueno, otros sectores, como has mencionado ya, la agricultura sigue muy fuerte. Si tomamos la agricultura como agribusiness, como decimos, es uno de los sectores más importantes en Brasil ahora. Y bueno, de una manera general, yo diría que es un punto muy curioso de la economía de Brasil, porque con el comercio con España, por ejemplo, nosotros exportamos más materias primas, como has dicho. Creo que el 25% son semillas, un 15% son metales, café un 10%, y luego viene aviones, que tenemos una de las industrias de aviones, yo creo que de las más fuertes del mundo. O sea, es una mixtura de productos básicos con otros sectores de tecnología de punta. Muy bien, muchas gracias. Pues, si no hay más preguntas, ¿sí? Doctor García. Buenos días, felicitarle por la exposición y también el cónsul, ha sido muy interesante. Hay dos cosas un poco que me han surgido oyéndoles a los dos. En primer lugar, yo diría que se ha hablado relativamente poco del tema de educación. Y cuando me refiero a esto es porque conozco, por ejemplo, Tailandia y países del entorno, o sea, estamos hablando de otros países emergentes, Asia. Y creo que uno de los factores que han influido más en estos países para subir de esta forma es la profunda convicción de la importancia que tiene la educación en estos países. Pero no es una convicción política, es una convicción personal. Para un tailandés, para un chino de la China continental o digamos de la China periférica, como Taiwán, etc., la principal preocupación de un padre y una madre de familia, digamos, entendiendo que la influencia del padre y de la madre en una familia de esos países es muy especial, su principal preocupación es una sólida educación de sus hijos.
con un objetivo realmente, digamos, de esfuerzo titánico para que este hijo realmente tenga un porvenir asegurado. Yo creo que este es un punto muy importante. Otra preocupación que me surge es el tema de los biocombustibles. El tema de los biocombustibles es un tema que está actualmente de una gran importancia, pero de un peligrosísimo impacto, digamos, ambiental por un lado y social por el otro. Hace 3-4 años estaba yo en Colombia y me decían el aumento del precio del arroz originado precisamente por la exageración en el cultivo de caña de azúcar y de otros vegetales para obtención de biocombustibles. Me gustaría oír su opinión sobre estos dos puntos. Gracias. Que tiene que ver con las relaciones tanto de Unión Europea. Solamente el tema de educación, yo creo que Brasil ha hecho uno de los un trabajo titánico a la hora de universalizar la educación primaria y por ejemplo, los programas de transferencia condicionada eran condicionados a la educación precisamente, de tal manera que se ha conseguido en estos momentos, yo creo que casi una escolarización universal, y también se ha invertido mucho en educación universitaria. Yo creo que quizá el punto más flojo ahora es la educación secundaria, ¿no? Que es donde tienen el punto, el cuello de botella que les hace que tenga esa falta a veces de mano de obra cualificada para ese salto tecnológico. No sé si el vicecónsul estaría de acuerdo con esa definición. ¿Sí? Es ese, ¿no? Pero sí, yo creo que el país es consciente de esa y se está invirtiendo muchísimo en educación. Creo que el presupuesto de educación es uno de los que más ha aumentado en el país, ¿no? Sí. Sí, con permiso. Yo soy Igor de la Embajada de Brasil. Gracias a la Universidad por la invitación. Muchas gracias, Ana, por toda tu exposición, todos tus datos. Me gustaría hacer un par de comentarios acerca de estos dos temas de educación y de los biocombustibles. Primero, aclarar en relación a la educación que en Brasil los distintos niveles gubernamentales son responsables por las distintas fases de educación de los estudiantes brasileños. Los gobiernos municipales, los ayuntamientos son responsables por la enseñanza básica de los alumnos brasileños. La secundaria, lo que se llama en Brasil de enseñanza media, es de responsabilidad del Estado, de las comunidades autonómicas brasileñas, si podemos hacer esta comparación. Y luego la enseñanza universitaria es de responsabilidad del gobierno federal. Y entonces esta retomada de la enseñanza brasileña de punta empieza por el gobierno federal con inversión en el área de educación. Uno de los grandes ejemplos es este programa de cooperación educacional Ciencias Sin Fronteras, por lo cual tenemos aquí en la Universidad Ramon Llull algunas docenas de estudiantes, más de 2.000 en España actualmente. Y luego, para dar un poco de comparación, cuando empezaron estos programas sociales en Brasil que se están desarrollando en la última década y que, bueno, empezaron ya un poco antes de Lula, las familias que están recibiendo algún tipo de ayuda financiera, las familias más pobres de Brasil, una de las contrapartidas que se les exigía sería que todos sus hijos estuviesen matriculados y se les hiciera un acompañamiento de su desarrollo escolar y que estaban efectivamente estudiando y pasando por todas las fases de educación. O sea, para dar unos ejemplos de este progreso que hemos tenido en educación, seguro que tenemos muchísimo por hacer, y cuando nosotros diplomáticos vivimos en un país tan desarrollado con una estructura de organización
un estado de bienestar social tan desarrollado como tenéis vosotros aquí, es que percibimos cómo estamos lejos de vuestro patamar, pero yo creo que lo más importante es que, primero, reconocer estas desigualdades y lo mucho que tenemos que hacer para aproximarnos por lo menos de los patamares europeos, pero lo cierto es que venimos progresando en la última década. Entonces, yo haría esas dos ponderaciones en relación al área de educación. Y en relación a los biocombustibles, yo le podría decir también dos aspectos. Primero es que Brasil es tan grande que el área donde se planta caña de azúcar para los biocombustibles no compite con el área donde se plantan arroz o otras semillas, otros productos para consumo interno y para exportación. Por esto no hay una presión tan grande de las plantaciones de caña de azúcar sobre el precio de estos productos básicos, porque el territorio es muy grande y las áreas donde se plantan, incluso hay determinaciones del gobierno delimitando las áreas donde se puede plantar, justamente para no caer en este tipo de distorsión, ¿no? del mercado por el crecimiento de los biocombustibles. Sí que Brasil tiene mucho potencial en ese asunto, y concretamente ya estamos teniendo muchas cooperaciones con España, con empresas como Repsol y otras, porque aquí tenéis lo que es el desarrollo científico de la estructura, de los métodos para aprovechar toda la cuestión de los biocombustibles o de los combustibles eólicos, estos no poluentes, los renovables. Ya en Brasil tenemos todas las condiciones climáticas, geográficas, entonces creo que es un área que se puede potenciar aún más para las relaciones entre Brasil y España. Muy bien. Muchas gracias. Quien hablaba es el señor Igor, no sé si se pronuncia el apellido, pero voy a intentar, Igor de Carvalho Sobral, jefe de la Oficina de Cooperación de la Embajada de Brasil en Madrid. Vamos a cerrar por razones de timing también, además porque el próximo módulo lo empezaremos con una videoconferencia directamente con Brasil y por tanto procuraremos ser puntuales. Pero quiero agradecer de verdad la aportación de la doctora Ayuso, que es investigadora principal del Centro de Estudios y Documentación Internacional a Barcelona, CIDOC, y también hacer una pequeñísima reflexión desde esta mesa sobre el futuro de Brasil, desde máxima modestia y prudencia. Yo tengo la suerte de viajar a Brasil muy a menudo por razones profesionales y realmente los cambios se notan. Pero yo quisiera destacar dos aspectos. Uno es la estabilidad política. Pero no me refiero solo al hecho de que ha habido un presidente muy conocido como es Lula y una continuación ahora con otro presidente de la misma línea política, sino que hay una continuidad a lo que se había ya propuesto anteriormente. Muchas de las cosas que se llevan a cabo son fruto de esta seriedad en los grandes planes de Estado que permitan a los países progresar independientemente de lo político. Y un potencial enorme. Brasil es un gran presente, tangible, se nota cuando se va en Brasil, pero quedan tantas cosas, como se decía por hacer, que ciertamente para todo el que esté interesado en desarrollar actividades de partnership, ciertamente Brasil es uno de los partners a los que hay que animar de cara al futuro. Muchísimas gracias. Ahora tengo dos cosas que comunicar. Uno que es lo que en italiano diríamos comunicazione di servizio. Tengo que anunciar, para que quede en la mente de todos, que este año 2013, en el marco del Aristos Campus Mundus 2015, en este campo de excelencia internacional que tenemos desarrollando junto con dos partners espléndidos como son la Universidad de Deusto del País Vasco y la Universidad Pontificia Comillas en Madrid, va a haber dos premios, vamos a lanzar dos premios, así que animaros, los jóvenes sobre todo. El primer premio es el premio de buenas prácticas en cooperación universitaria para el desarrollo, que quiere reconocer y difundir las buenas prácticas en acciones de sensibilización, formación
investigación y transferencias dentro de este ámbito de la pues, cooperación universitaria para el desarrollo. Y hay otro premio que llamamos el Premio Ignacio Ellacuría, en honor de un jesuita muy importante que murió en El Salvador en 1989, y es el Premio Ignacio Ellacuría de Estudios de Interés Social, que quiere reconocer y difundir trabajos de alumnos que de forma teórica o práctica, digamos, incluyan una perspectiva de mejora social. Y por último, decirles que he tenido la suerte de trabajar en más de 50 países hasta la fecha, y a pesar de las distintas culturas, idiomas, religiones, lo que queramos, siempre había en todos un punto en común que era inapelable: el coffee break. Y en ese momento también hay que ir a hacer el coffee break. Bueno,